Hola, soy Ana López, coordinadora del curso y también del proyecto Women's Legacy. El objetivo del proyecto es incluir las figuras femeninas y sus producciones dentro del aula. Y de esta formación en concreto es incluir a las científicas y a las mujeres de ciencia en los contenidos de las diferentes áreas STEM y en distintos niveles educativos. Partimos de un hecho, de la dificultad de que las chicas elijan carreras STEM y la pérdida, tanto personal como social, que eso conlleva. En relación a este hecho hay dos cuestiones principales. La primera es la socialización diferencial, que proyecta diferentes expectativas sobre los niños y sobre las niñas y que se da desde la primera infancia y apenas la percibimos. Un artículo de Science en enero de 2007 concluía que las niñas a partir de los 6 años se encontraban más alejadas de ámbitos brillantes o muy brillantes donde las tecnologías tenían mucha presencia. Esa era su percepción. Los resultados de este artículo nos llevan a señalar una etapa de intervención educativa con mucha claridad, la educación infantil y la primaria. Es allí donde debemos comenzar con la práctica tecnológica. Y hay una segunda causa, la falta de referentes científicas dentro de los manuales y del propio concepto de la ciencia. Ellas han formado parte de la ciencia desde el principio, pero no aparecen, están fuera de esos manuales y de esa concepción. Podemos ver cómo tenemos aquí a Glaonice de Tesalia, que predecía eclipses, o vemos una clase de geometría en la Edad Media, o vemos aquí también a Madame de Châtelet, traductora de Newton, o ya en el siglo XX, la gran física y matemática en Mineter. Todo es un seguido continuo de los que no nos queda constancia. Hace años se hizo un estudio sobre presencia femenina, realizamos un estudio en la Universidad de Valencia, yo lo coordiné sobre presencia femenina, con unos datos que apenas han mejorado en estos 10 años. Hay un 7,6%, había un 7,6% de presencia femenina en general. 1.266 mujeres por más de 15.000 hombres. Pero además en primero y segundo de eso había mayor presencia que en tercero y cuarto. Nos encontramos, por tanto, con un discurso masculinizado donde el centro son las producciones de los hombres y que a medida que subimos de nivel y las materias cogen mayor profundidad, menor porcentaje de mujeres encontramos. También, por supuesto, en ciencias. Aquí tenemos los resultados de ciencias, alrededor de un 5,4%. Pero en realidad donde la biología o las ciencias naturales tienen una presencia mayor, sobre el 8%, frente a las matemáticas, que no llega al 4%, o la física y química, con un 4,5%, un reflejo de lo que pasa también en la matriculación de las chicas en las carreras. Cuando pasamos a tecnologías, el problema es aún mayor. Es la peor representación que hay, por debajo de un 1%. Sin embargo, hay mucha mención de los hombres, ahí lo podéis ver. En tecnologías aparecen más de 335 hombres mencionados frente a 3 mujeres. Todo ello nos lleva a sacar unas implicaciones que tienen que ver, en primer lugar, con la negación de precedentes para las estudiantes. Parece que no ha habido científicas. Parece que las mujeres como colectivo no hemos hecho ciencias. Y por tanto, se entiende las ciencias y las tecnologías como un ámbito masculino, algo que no tiene nada que ver con la realidad. Y eso implica, como hemos dicho, una pérdida de talento científico
de las niñas, que es también una pérdida social. Pero tiene implicaciones más amplias también, que se unen a los resultados del resto de materias. Hemos naturalizado una visión de mundo sin mujeres que nos hace pensar que esto es lo normal y que es la referencia universal. Esta pérdida cultural y científica tienen que ver con haber confundido unas referencias parciales, habiendo centrado nuestra mirada en todas las producciones masculinas, que se ha hecho pasar como universales. Esto es lo que pretendemos también romper con esta formación. Ello hace que esta ausencia se corresponda con una deslegitimación social de las mujeres. A quien no se le reconocen las contribuciones y los hallazgos, no se le concede valor social y nos encontramos en esa situación. Es por ello que, para hacer frente a este problema que nace de una carencia común europea, hemos puesto en marcha el proyecto Women's Legacy. El objetivo del proyecto, como hemos comentado antes, es provocar un cambio en la transmisión cultural en las aulas que restituya el legado cultural, histórico y científico de las mujeres, que les conceda el protagonismo que siempre han tenido. Para ello ofrecemos instrumentos de intervención didáctica que faciliten la inclusión en las aulas de referentes femeninos y sus contribuciones en todas las áreas. Así se entrelaza otra cultura, porque esta restitución además contribuirá a la erradicación de las desigualdades, de forma atendiendo a sus fundamentos. Aquí tenemos la web, que os invito a que la conozcáis. Tenemos las noticias, los medios y los recursos en abierto donde lo podéis consultar. Después tenemos 4 socios. Tenemos la Universidad de Vilnius en Lituania, tenemos Glasgow City Council en Escocia, tenemos en Italia un centro de formación sindical, IAL, y un instituto, el Instituto Einaudi, y en España somos varios socios. La Generalitat, la Administración Educativa de Valencia, la Universidad de Valencia, una asociación de profesorado cuya finalidad es la inclusión de las mujeres dentro de los contenidos, se llama El Legado de las Mujeres, el Instituto Benicalab y también un centro de formación sindical que es el Melchor Botella. Los 5 productos con los que trabajamos son un banco de recursos para el profesorado y también para las editoriales, muy centrado en la cuestión educativa, un catálogo de obras artísticas, musicales y literarias y esta formación STEM, dedicada a profesorado en másteres de secundaria y a la educación secundaria. El banco de recursos, sobre todo, trabaja con las actividades, que siempre deben estar enmarcadas en materias, niveles y bloques temáticos. Ahí vemos el ejemplo. Tiene también las obras para otras áreas, las biografías y enfoques didácticos que permiten adecuar el relato. Todo ello incide directamente en el espacio del cambio, en el aula, y ofrece un modelo transferible a cualquier otro sistema educativo. Lo que hacemos nosotros aquí, se puede transferir a través de este sistema a cualquier otro sistema educativo. Después tenemos los catálogos, que tienen una doble finalidad, tanto educativa en institutos, pero también en universidades, en conservatorios, en escuelas de arte, y la agenda cultural, de las administraciones. Y por último tenemos la formación STEM. La formación STEM que estamos haciendo, una ciencia con científicas para el aula, está dirigida a varios públicos. Al profesorado de secundaria, especialmente porque es la última etapa de formación obligatoria y llega a toda la población, también al resto de etapas formativas, a primaria, a la secundaria no obligatoria.
Después, al profesorado universitario de másteres de secundaria en concreto, aunque también al resto del profesorado universitario porque permite la actualización curricular, y por último a asesoras y asesores de formación del profesorado para que puedan también actualizar su formación. Esta formación tiene 3 módulos. Primero, de introducción metodológica, un segundo módulo donde existe un recorrido de las mujeres que han hecho ciencia, que es uno de los objetivos de esta formación. Conocerlas. Este recorrido nos permitirá conocerlas en su contexto. Y el método de inserción que vamos a utilizar para incluirlas dentro de los contenidos educativos. Con esta inserción podemos por fin realizar las actividades y el material didáctico para las aulas. Los foros que tiene esta formación nos permitirán la reflexión sobre los diferentes aspectos de la ciencia. Esta formación también, este modelo de formación, nos servirá para traspasarlo a otras materias. ¿Cómo vamos a trabajar en la formación? En primer lugar, vamos a conocer a las científicas para poder incluirlas en los contenidos. Y para ello vamos a fijarnos especialmente en sus logros, a través del recorrido histórico que cada cual profundizará en mayor o menor medida. Vamos a contextualizarla tanto como individuos como colectivo en diferentes épocas históricas. En segundo lugar, vamos a seleccionar alguna de ellas para trabajarla. Y para eso nos vamos a centrar en 3 aspectos. El primero, los logros. Debemos tener en cuenta también sus diferentes facetas, ¿no? Por ejemplo, hay científicas como Sofía Kovalevskaya que han sido filósofas y han sido también científicas. Debemos tener en cuenta ambos aspectos. Tenemos también a Madame de Lavoisier, que ha sido artista, pintora y ha sido también científica. Estas cosas debemos tenerlos en cuenta. Después, en segundo lugar, la formación recibida. Esa formación recibida, ya que ellas no tenían acceso a la formación reglada, nos va a hablar mucho de cómo han llegado a las ciencias. Y por último, el contexto científico. En el contexto científico, un aspecto especialmente interesante, debemos trabajar el contexto contemporáneo de aquellas que hicieron ciencia y el eje genealógico. ¿A qué me refiero yo con contexto contemporáneo? Por ejemplo, si hablamos de Madame de Lavoisier, la debemos de poner en relación con James Marset o con Elizabeth Fulan, que estaban haciendo ciencia en esa época, en la revolución científica, y también relacionarlas con Madame de Châtelet, que tradujo a Newton, relacionarlas con Nicole Rennes-Lepot, que también tenía que ver con Newton, o con Lady Anne Finch Conway, trabajó con Leibniz. Ese contexto de creación debemos reflejarlo, porque nos vamos a dar cuenta cuáles fueron todos sus avances, por ejemplo, en la traducción científica. O el principio del siglo XX. Un siglo XX que nos ofrece desde Austria y desde Viena figuras tan importantes como Lise Meitner, Marietta Blau, Hilda Geiringer, que se encuentran también al lado de Noether, la matemática y la física en Noether, Marie Curie, Mileva Maric, Ida Noddack. Todo ese contexto científico lo debemos tener en cuenta, es especialmente importante. Y también los ejes genealógicos. ¿A qué me refiero con ejes genealógicos? Los ejes nos permiten conocer cuáles son las líneas que ellas han trabajado en química. Tenemos desde Taputi Belatakelim
pasando por María de Alejandría, que hizo tantos logros, la alquimista del siglo VI, ¿no? Cleopatra, más adelante Marie de Gournay, Marie Merdrac, hasta llegar a Madame de Lavoisier, por ejemplo, o en astronomía, cuando empezamos con Eneduana, Aglaonice de Tesalia, Hipatia, pero seguimos más adelante con Elizabeth Hevelius, seguimos con Maria Kunitz, Caroline Herschel, a Maria Mitchell, hasta llegar a las grandes astrofísicas del siglo XX como Cecilia Payne o Vera Rubin. Estas son las genealogías que nos interesan. Esto nos ayuda a situarlas dentro de la ciencia. En tercer lugar, hay una inserción en los contenidos curriculares a través de sus logros. Y por último, realizaremos esas actividades. ¿Cómo vamos a hacer la inserción de esos en los contenidos? Una vez realizada la biografía de las científicas, que tiene que ver con los logros, la formación que recibieron y el ámbito en que se movieron y las mujeres de ciencia que les rodearon, que fueron contemporáneas, pero también las anteriores, una vez con esas biografías las insertamos en los contenidos curriculares, de esta forma. Por ejemplo, esto es en biología y geología. Aquí tenemos algunas líneas temáticas en contenido, el universo y el sistema solar, y ahí metemos a Eneduana. La Tierra y la Luna, Aglaonice de Tesalia, ¿no? Cada una de ellas, a través de sus logros, que los vemos a mano derecha, están insertas dentro de unos contenidos y el nivel nos dice de qué manera debemos hacer las diapositivas. Perdón, nos dice de qué manera debemos hacer las actividades. ¿Y cómo realizamos las actividades? Esto es muy importante. Siempre deben estar, ahora pondremos unos ejemplos, enmarcadas en materia, nivel y temática. Deben ser sencillas y adecuadas al nivel elegido. Sobre todo, debemos intentar evitar hablar de ellas. No debemos poner el foco en la científica, sino en la temática de ciencia, hacer ciencia con ellas. Vamos a ver algunos ejemplos. Este es de biología, un nivel de primero de ESO, de quinto sexto, de primaria. Estamos en la dinámica de los ecosistemas y la actividad tiene que ver con la metamorfosis. La mayoría de los insectos pasan por un proceso de desarrollo denominado metamorfosis. María Sibila Merian, aquí tenemos la mención, fue la primera que estudió en el 18 la metamorfosis de las mariposas, realizando observaciones detalladas con ilustraciones propias y la descripción de cada una de ellas. A continuación tiene sus ilustraciones. Y aquí tenemos las preguntas. ¿Sobre qué van las preguntas? Sobre el proceso y no sobre ella. Observa las ilustraciones de Merian y describe el proceso de metamorfosis correspondiente al ciclo biológico de una mariposa. Elige para ello una de estas ilustraciones. ¿Reconoces alguna de las mariposas orugas? ¿En qué detalle estás fijado? ¿En qué ilustración observas con más claridad el proceso? Explica por qué los artrópodos experimentan mudas durante el desarrollo del individuo. Como vemos, estamos en el proceso de metamorfosis. Hay también planteamientos que nos permiten trabajos interdisciplinares, como la cría de gusanos de seda. A partir de estas imágenes, pero podemos observar, dibujar, fotografiar, valorar, medir. Aquí tenemos de geología, pero en un nivel superior, cuarto de ESO, fondos oceánicos. ¿Cómo la tratamos? De la misma forma. Hablamos en el 52, Maritar identificó el valle de fractura del Rift axial, que atravesaba la cordillera mesoceánica del fondo oceánico del Atlántico Norte, que podía ser la cicatriz de separación entre Norteamérica y Europa. Este descubrimiento, aunque fue desestimado por la comunidad científica en su momento, contribuyó a sentar los pilares de la teoría de la tectónica de placas, con las evidencias que confirmaban la separación del fondo oceánico como base en la que se pudo apoyar definitivamente la hipótesis de la deriva continental. Bien, aquí vemos que hemos introducido más datos, pero que estamos hablando de fondos oceánicos.
pero vemos ya también cómo se la desmarcó todo de forma indirecta, porque volvemos a la deriva continental. Así las preguntas que se hacen fue: Europa y América del Norte en la actualidad están separándose a un ritmo de unos pocos centímetros al año. Explica cómo se produce este proceso, según la teoría de la tectónica de placas, y de qué forma contribuye el descubrimiento de TARP a apoyar definitivamente la hipótesis de la deriva continental propuesta por Wegener. Este es el sistema al que debemos adoptar con nuestras actividades. Tenéis aquí una también muy sencilla de matemáticas, otro estilo. Se pone una noticia, una actividad sobre la matemática, María Gaetana Agnesi en concreto, y una actividad sencillita. O, por ejemplo, el de tecnologías. Aquí habla del GeoBond en materiales, en segundo de eso, que está aplicado por Patricia Billings, y pasamos a hablar de la uralita. Te explica lo que es el GeoBond y tienes 3 preguntas sencillas: ¿qué problemas tiene el amianto? ¿Qué otro nombre tiene? ¿Qué construcciones se usan? Y, en fin, son preguntas sencillas para el nivel que se da. O aquí tenemos, dentro de una práctica de laboratorio, cómo a partir del proceso, de los pasos que se debe hacer para hacer la práctica, tenemos citada a María de Alejandría, que vivió en Alejandría y que que inventó aparatos de destilación. Este es el planteamiento que debemos dar a nuestras actividades. Primero las insertamos a ellas en esos contenidos y después las traducimos en actividades adecuadas a nivel. Eso es el objetivo. Con ello y con la reflexión que podemos hacer a través de los foros, podemos quizá alcanzar otra manera de ver la ciencia. Es de lo que se trata. Gracias por la atención y espero que esta formación os resulte útil.